La doctora Teresa Albán es nuestra invitada en el día de hoy, abogada, además con posgrado en Derecho Público, expresidenta de la Comisión de Elecciones Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, y estamos hablando de este proceso que se avecina el 20 de mayo, aunque mucha gente piensa que posiblemente no haya elecciones ese día. Aquí se está hablando de elecciones de parte del gobierno, el Consejo Nacional Electoral hablando de cronograma electoral, y nosotros en una disyuntiva, los venezolanos por primera vez, en una incertidumbre muy grande si votamos o no votamos. Yo diría por primera vez porque sería la primera vez que nosotros, digamos que no vamos a las urnas de manera masiva. Doctora, usted acaba de dejar una contundente reflexión. Usted hablaba de que aquí en Venezuela no hay una democracia imperfecta, usted habla de una dictadura. Y nos gustaría saber quizás la diferencia, en qué momento pasamos de la democracia imperfecta a la tiranía, como usted decía, y quizás el factor militar en todo este proceso y en este juego político en este momento. Bueno, mira, yo no soy politóloga, soy una aficionada a la política, como tú misma has señalado. Yo realmente lo que tuve fue cargos públicos. Fui ministro, fui primero presidenta del Consejo Venezolano del Niño en CAP 1, pero después, cuando trabajé con la Mesa de la Unidad y preparé, junto con mis compañeros de la Comisión Electoral de Primarias, la organización de esas primarias, donde participaron 3.300.000 personas bajo amenaza de Chávez que nos iba a perseguir. Ya tú sabes lo que pasó después, que me sancionaron y me obligaron a entregar los cuadernos. Recordemos la sanción por unos cuadernos electorales quemados. El Tribunal Supremo Electoral obligó, dictó una sentencia obligándome a mí como presidenta de la Comisión de Primarias a entregar los cuadernos donde estaban nombre, cédula, apellido, dirección de todos los venezolanos, de los venezolanos, de los 3.300.000 que participaron en las primarias. Y el eslogan de nuestra campaña informativa y promocional de la participación en las primarias fue: nadie va a saber que usted participó, porque todo el mundo estaba bajo el espectro, la amenaza de la lista Tascón. Empleados públicos. Toda la gente que firmó para el revocatorio de Chávez fue buscada, sancionada, despedida, sus cuentas cerradas, todo tipo de represalias. Entonces la gente estaba un poco inhibida de participar en las primarias, pensando que al firmar, porque había que firmar en el cuaderno, iban a ser ubicados y determinados. Y mi compromiso con la población venezolana, con los ciudadanos venezolanos votantes, era: nadie va a saber que usted participó. Claro, que fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia el segundo día después de las primarias: dictar una sentencia exigiéndome la entrega de los cuadernos. Sí, lo recuerdo. Por supuesto que desde el día lunes, habida consideración que no había habido ninguna protesta ni ningún recurso contra las primarias, la Comisión Electoral de Primarias, digamos, en acuerdo con la Mesa de la Unidad, iniciamos la destrucción de los cuadernos. Claro, como habían ofrecido a la población que votaba. Claro, nadie va a saber que usted votó. Pero bueno, ese es el pasado. Sí, ese es el pasado. Por eso quiero traerlo al presente, porque en aquel momento estábamos viviendo una democracia imperfecta. Así es, así es. Pero, digamos, yo creo que, y en esto me acuerdo de una conversación con mi amiguísimo, recientemente fallecido, Humberto Najaim. Él fue el que me habló de la diferencia entre democracia imperfecta y tiranía. En la democracia imperfecta todavía hay espacio para lograr la captura, el recoger, el recuperar de nuevo derechos perdidos o situaciones de disminución digamos, de la fortaleza que tiene que tener un régimen para ser llamado democracia perfecta. Eso es recuperable. Pero lo que tenemos hoy en día es la pérdida total de libertades. Hoy hemos perdido todas las libertades, la libertad sobre todo de expresión, ¿verdad? La libertad de comunicación, la libertad de salir y entrar del país. En fin, una vez que se pierde la libertad, vienen en la sociedad muchos otros males, que son los que nosotros estamos viviendo en este momento. De tal manera que yo diría que estamos en un momento muy grave en la situación país, y que exige por parte de la población tomar seriamente cómo es que nosotros vamos a rechazar y cómo nosotros vamos a poder pensar
en una transición que nos lleve de nuevo a recuperar la democracia. ¿Y usted ve en esa transición al sector militar del país? Definitivamente sí. Y yo no soy militarista, no soy militarista en absoluto, pero los militares son una institución vigente en el país, están allí. Tenemos pésimos ejemplos de militares en la cúpula militar, en la gran cúpula cercana al gobierno. Nunca hemos tenido un gobierno militar en el pasado, ni el de Pérez Jiménez fue tan militar como el gobierno actual del presidente Maduro. Entonces yo diría que es indispensable considerar la participación del estamento militar en esta lucha contra el régimen. Yo creo que ellos no pueden dejar de ser tomados en cuenta. Yo recuerdo muy bien, Alba Cecilia, el escrito y las palabras que dijo el padre Ugalde, a quien todo el país respeta, admira y sobre todo considera que es uno de los mejores intérpretes de lo que está pasando en el país, pero además con propuestas. Sí. Y en aquella oportunidad, lo recuerdo perfectamente, el 12 de diciembre del año 2016, no hace 2 años, el padre Ugalde habló de aquella fórmula Larrazábal 2. ¿Qué quería significar con eso? Que teníamos que pensar que para salir de este régimen, de esta tiranía, es indispensable la actuación militar. Cualquier persona que la oiga, doctora Teresa Albáñez, dirá, bueno, pero no están los militares enchufados, como dicen coloquialmente hablando las personas. Pero los militares son cientos de miles. Hay unos cuantos absolutamente descalificadas personas que están incrustados en el poder, en el Ejecutivo. Pero entonces habría que hablarle a esos otros. Yo creo que nosotros tenemos que hablarle a los militares como se le habla, como se le habló a los militares, como se le habló, mejor dicho, a los ciudadanos, cuando fuimos convocados por la Asamblea Nacional a la consulta ciudadana del 16 de julio, Día del Carmen, Día del Ejército. Ese día 16 de julio del año pasado, con la gran cooperación y disposición de apoyarnos de la Conferencia Episcopal, se fue convocado por la Asamblea Nacional a una consulta ciudadana. Se dice que 7,5 millones de personas participaron ese domingo en un acto nacional e internacional donde los venezolanos, con ánimo, con ese elan vital recuperado, participaron y dijeron sí a 3 preguntas. Una, ¿está usted de acuerdo con la... no está usted de acuerdo, o rechaza, perdón. ¿Rechaza usted la constituyente de Maduro? Sí. ¿Está usted de acuerdo en que los militares asuman su rol en la restauración de la democracia? Sí. ¿Está usted de acuerdo en la renovación de los poderes públicos? Sí. 3 sí, dijimos los venezolanos ese día, y después no pasó nada. Ahora, lo que te quiero decir es que la convocatoria a la participación militar no es el llamado a un golpe militar, porque el gobierno militar es el que está ahorita en el poder, es un gobierno militar. La convocatoria esa que parte de las Fuerzas Armadas, las que son racionales, las que están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo todos nosotros. Sí. Actúen, digamos, para permitir lo que hizo Larrazábal 2, una apertura a una transición. Doctora Teresa Albáñez. Yo sé que es muy arriesgado lo que estoy diciendo. Es arriesgado, claro. Pero ¿qué te digo? Mira, yo soy una persona que he vivido el país. Estuve fuera muchos años y volví. Y volví, el primer momento volví a trabajar con los productores de cacao de Paria. 7 años. Aquí tenemos el cacao. Aquí está el cacao, aquí están las mazorcas. Acaba de llegar usted de allá. Aquí están las mazorcas de una de las fincas de cacao que visité. La segunda vez vine llamada por el presidente Pérez después del golpe de Chávez. Estaba en Colombia usted. Y después del golpe de Chávez, el presidente Pérez y Eduardo Fernández me llamaron para decirme, vente para asumir el Ministerio de la Familia porque se necesita. O sea, yo he venido y por eso yo me arriesgo a decir lo que estoy diciendo. Yo no estoy convocando un golpe militar, pero yo estoy diciendo que sin la participación militar no salimos de esto. ¿Y qué pasa con
con el sector internacional? O sea, ¿qué está pasando ahorita que sí vemos como, por ejemplo, Francia, España, que estaba viendo ayer que el gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que en Venezuela había que realizar elecciones democráticas con plenas garantías, también lo dijo el presidente francés, también en Argentina, o sea, hay muchos países que se han pronunciado por primera vez en una garantía electoral, en pro de una garantía electoral, de una transparencia. ¿Esto cómo cambiaría las cosas? ¿O no las cambia si no hay un acuerdo interno entre los partidos? Así es, así es. Mire, es sorprendente. Y eso se lo debemos a nuestros políticos y otras personalidades que han viajado al exterior y han tenido la habilidad y yo diría la eficiencia en presentar la situación, la realidad venezolana. Es decir, la situación de emergencia humanitaria que estamos viviendo, pero sobre todo también la privación total del ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, ¿verdad? Y económicos, y sociales, y culturales, todo. Yo creo que esos embajadores que hemos tenido en los distintos países de América Latina y en Europa han sido excelentes mensajeros de lo que está pasando. Pero, Alba Cecilia, si no hay una fuerza unida, organizada, cohesionada aquí, la acción internacional no puede lograr lo que está pretendiendo. ¿Y cómo debe manifestarse esa fuerza unida, cohesionada? A través de los partidos políticos, pero también la ciudadanía. ¿Cómo? Mira, yo creo muchísimo, creí y quiero seguir creyendo en que el Frente Amplio puede lograr ese milagro, porque dada la situación ahorita, es un milagro que nuevamente fuerzas políticas, gremiales, culturales, asociaciones, nos podamos unir de nuevo. Ya lo hemos hecho en el pasado para rescatar al país. Entonces, la cooperación internacional que se va a manifestar en el ámbito político, no reconociendo el resultado de estas elecciones que hablábamos hace unos minutos, ¿se realizarán? ¿No se realizarán? No sabemos. No sabemos. Pero en el supuesto de que se realicen esas elecciones, el resultado ciertamente no va a ser reconocido por la comunidad internacional, que ya lo ha expresado de muy diversas maneras. Ahora, eso tiene que tener en Venezuela una contrapartida. Que no se ha visto hasta este momento. Y que yo espero y deseo, te lo digo, porque tenemos pedigrí. Tenemos pedigrí con el pacto de punto fijo. Tenemos pedigrí con unas primarias que fueron organizadas y que los partidos todos estuvieron de acuerdo y apoyaron y acompañaron la candidatura presidencial de Enrique Capriles en 2 oportunidades. Sí. Vamos a hacer la pausa, doctora Teresa Albáñez, interesante. Pues yo a la próxima parte, usted ha hecho referencia a lo que estamos viviendo en el país. Yo quiero que usted nos cuente su experiencia en UNICEF, especialmente llevándola o trayéndola a esta situación país que estamos viviendo. Y tanto usted como yo pensamos en la encuesta en COVID, que yo me estoy refiriendo, apoyando mucho en ella, porque yo diría que de las encuestas de calidad de vida que tenemos en este momento es la única que tenemos en Venezuela. Y muy bien hecha. Y muy bien hecha, y como para nosotros saber exactamente cuál es la realidad, hablar de la pobreza, hablar de los niños desnutridos que se están muriendo cada vez más en Venezuela, instituciones como Cáritas y muchas otras que, bueno, que están dando cifras, lo que no está haciendo el gobierno. Vamos a hacer la pausa y regresamos en solo minutos con la doctora Teresa Albáñez. Ya venimos.